Entonces, ya empezamos. Vamos a mirar lo que es Sardis y la Odisea, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a ir ahí a Apocalipsis, capítulo 3. Pero antes quería empezar con Santiago 2:19 y quería hacerles unas preguntas. Entonces, es fácil, no está corchadora ni nada. Entonces, ¿usted cree en Dios, Wendy? ¿Cree o no cree en Dios? Creo fielmente. Y Jennifer, Claro que sí. suave, ahí dale la vueltecita, suave, dale la vueltecita. Claro que sí. Creo en Dios. Listo. Entonces, pues, vamos bien. Pero vamos a leer lo que dice el 2:19 de Santiago. ¿Sí? La palabra Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Listo. Entonces, vamos a ver. Suceden dos cosas con estas iglesias, Sardis y la Odisea, ¿sí? Que aunque creían en Dios, ¿cierto? Dios ya no estaba en medio de esas iglesias. Y son las iglesias que más duro se les da palo, porque a diferencia de las otras, el Señor les hacía un reconocimiento, ¿sí? Hay algunas que les destacaba el esfuerzo por el trabajo, el esfuerzo por la paciencia, por el amor, ¿cierto? Hacia las personas que inicialmente tenían, pero en cierto momento se desviaron, ¿sí? En este caso, para estas dos iglesias, la de Sardis y la Odisea, lo que sucede es que no se les hace ningún tipo de reconocimiento, sino el Señor va directamente a la amonestación o a la queja, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con Sardis, le damos ahí en Apocalipsis 3. Tiene como título el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Listo. Entonces vamos a ver un poquito del contexto histórico de lo que era la ciudad de Sardis. Entonces, estas ciudades de las que estamos hablando en el Apocalipsis quedaban en Turquía, lo que hoy en día es Turquía, y quedaban una seguida de la otra, pero esta que tenía esta ciudad quedaba como encima de una montaña y tenía unos muros muy altos, en la cual pues ellos creían en su lógica que era muy difícil de invadir o de tomar. Entonces esa ciudad se creía segura por esos muros que tenían. No sé si alguna vez vieron la película de Troya, donde muestra más o menos como lo que era esa ciudad o ese imperio, que tenía como un cerco en todos sus lados, pero eran unos muros demasiado altos, ¿sí? Que al final terminaron invadiéndola fue porque dentro de un caballo montaron ahí a alguien para que abriera las puertas y eso. Entonces, algo así les pasó a Sardis, no con la especie del caballo, sino que ellos creían, y hacen la semejanza, que esta ciudad fue tomada dos veces, a pesar de que tenían esos muros fortificados y bastante altos. La ciudad fue tomada dos veces, una por Ciro, el persa, en el 549, y después por Antíoco en el 210. Entonces, les decía que ellos creían que estas ciudades, pues, debido a esas fortalezas, eran impenetrables, pero pues aquí podemos ver que no, debido a esos hechos históricos que ocurrieron en la toma de esas ciudades. Entonces, esta ciudad era una ciudad que tenía una característica, que era muy rica y tenía bastantes ingresos en lo que era oro, porque lo sacaban por ahí de un río que quedaba cerquita, que se llama el Tolos, algo así, ¿sí? Y ese es como un contexto así rapidito de lo que era la ciudad de Sardis en cuanto a un poquito de historia, ¿sí? Ellos tenían como un culto y una oración a Artemisa, que ya sabemos que era una diosa griega, y que era relacionado, asociado pues con la actividad pagana, fertilidad y todos estos desórdenes de sexualidad que pueden haber, asociados con esta diosa. También tenían como el templo, obviamente dedicado a esta diosa, ¿sí? Y entonces,
Aquí vamos a empezar entonces leyendo el primer versículo donde dice el que tiene, vamos leyendo otra vez, el primero, ahí suavecito, y vamos a ir explicándolo paso a paso. Se escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Listo, entonces ahí está lo primero que Dios le amonesta a esta ciudad. Entonces veamos que en las otras les hacía un reconocimiento, en esta no, pasó de una vez a la queja. Entonces lo primero que le decía era que que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta, ¿cierto? Entonces, así, esto es como una metáfora y hace una referencia. Lo que quiere explicar es que se vivía de lo que se había hecho en el pasado, pero en el futuro o en el presente no se estaba viviendo lo mismo, ¿sí? Y hay una comparación, por ejemplo, en la ciencia o en la física, por ejemplo, de la luz del sol, ¿sí? ¿Ustedes saben cuánto viaja más o menos la luz del sol para llegar hasta acá? Ni idea. Pues la luz del sol más o menos se demora desde donde está hasta la Tierra, se demora como 8 minutos en llegar acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que si algo pasara en el sol, nosotros lo veríamos hasta 8 minutos después de que sucediera, ¿sí? Entonces, ¿a qué hago referencia? Que la gloria del sol, esa es la gloria de hace 8 minutos, ¿sí? Pero puede que en este contexto espiritual, esa ciudad en algún momento tuvo grandes obras, fue una iglesia como en sus mejores momentos, evangelizaban, vivían la palabra de Dios a la regla. De pronto en este caso no habla de ningún problema doctrinal, que a diferencia de las anteriores, recordemos que si no estoy mal creo que fue Esmirna y ya les digo la otra. Esmirna y Pérgamo tuvieron problemas doctrinales y también tuvieron problemas con persecución, ¿cierto? En este caso, pues no hay una amonestación directa con problemas doctrinales, sino directamente el Espíritu de Dios ya no estaba ahí. La iglesia en algún momento murió, ¿sí? Y en algún momento, pues necesitaban, el Señor lo que les hace la amonestación es otra vez al arrepentimiento. Entonces, sigamos leyendo ahí, el que sigue. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado. No he hallado tus obras perfectas. Entonces, bueno, ahí nos habla de los vigilantes, ¿cierto? ¿Qué hace una persona vigilante? ¿Qué es un vigilante o qué hace una persona vigilante? Un cuidador, pero que está, podría decir, de tiempo completo, pendiente de... Un cuidador, sí, exactamente eso es. De hecho, los vigilantes están en lo más alto de las torres mirando de pronto que el enemigo no se acerque, ¿sí? En este caso, la ciudad fue tomada por eso. Cuando en esas dos épocas, este señor Antíoco y Ciro tomaron la ciudad, fue por eso, porque no había alguien que estuviera vigilante, sino que ellos se confiaron que como los muros eran tan altos, nadie iba a poder alcanzar a treparlos o escalarlos. Entonces, este fue el problema fundamental de esta iglesia, que no hubo quien estuviera siendo vigilante, no hubo quien se percatara de que las cosas se estaban haciendo mal, ¿cierto? Y si recordamos esto en algún momento dijimos que podría ser aplicado o a manera personal o a manera grupal, sí, pero en este caso el enfoque que yo le doy es que cada uno tome el análisis de que estamos haciendo esta iglesia y lo aplique a su propia vida y mire qué está sucediendo dentro de su vida por el cual de pronto puede estar fallando, ¿sí? En este caso estamos hablando de los vigilantes, de los centinelas que de pronto en esta iglesia no habían, ¿sí? Y vea lo delicado del asunto, porque de hecho el líder de la iglesia en este caso tampoco era vigilante. Entonces ahí podemos ver que por qué murió la iglesia en este caso, porque si desde su líder no era vigilante, entonces pues mucho menos el pueblo de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces sigamos ahí leyendo el que sigue. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Listo. Entonces, acuérdate pues, ¿de qué? De lo que has recibido y oído. Listo. ¿Qué podemos recibir de parte de Dios? ¿O qué podemos oír de parte de Dios? La palabra que nos edifica y nos va transformando. La palabra, ¿qué más? ¿Qué más puedes recibir de parte de Dios? ¿Qué ministerio le ha dado Dios a uno? Uno puede recibir dones de parte de Dios, uno puede recibir talentos, ministerios, ¿cierto? Que Dios a cada uno le da en su medida a cada uno, ¿cierto? Recordemos que por allá en Corintios nos habla del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que cada uno dentro de la iglesia tiene su propia función, ¿cierto?
Entonces, y recordemos que ahí más atrás él dice que yo reconozco tus obras, ¿sí? Entonces ahí también recordemos que nada, y el Señor nos recuerda que no hay nada oculto entre cielo y tierra, ¿cierto? Sino que recordemos que el Señor lo que ve y analiza y pesa es los corazones de cada uno, ¿cierto? Entonces, ya directamente eso es lo que podemos recibir de Dios, pero lo que oímos, ¿qué sería? La palabra, lo que ya dijo Jennifer, ¿cierto? Que de pronto todas esas prédicas que cada uno escucha en los domingos, o de pronto cuando Dios le habla a usted en la oración de la madrugada, ¿cierto? Ahí el Señor nos da palabra profética, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que el Señor nos exhorta para que recordemos lo que se recibió y lo que hemos oído de parte de Dios, porque a veces uno puede flaquear por las diferentes circunstancias de la vida, ¿cierto? Sobre todo para estas épocas que por lo menos el mes de diciembre muchas personas entran en depresión porque por lo menos, digamos, las estadísticas dicen que este es el mes donde de pronto posiblemente pueden haber más suicidios porque las personas de pronto a veces están lejos de su familia. Hay algunos hijos que de pronto no son tan cercanos a sus padres y en estas épocas pues son más susceptibles a de pronto emborracharse, a los problemas, a recordar todas esas cosas que de pronto los traumaron en su infancia o sí, diferentes tipos de cosas que pudieron haber vivido, ¿sí? Entonces, sigamos ahí, en el siguiente versículo. El 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Listo, veamos que a pesar de todo lo que sucedía, habían unos poquitos que no se contaminaron con lo que pasaba en esta iglesia, ¿cierto? Y de pronto, a veces, por lo menos en esta inicialmente tenían el nombre que estaban vivos, ¿cierto? Pero a veces uno cree estar por el camino correcto y de pronto no es así, ¿cierto? Y quiero que vayamos ahí a Proverbios 14:2. Amén. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, vea lo complicado, que afortunadamente había una esperanza, había unos poquitos que no se habían contaminado, sí, pero entonces el llamado acá es a que cada día usted se autoanalice y se haga un autoexamen, por lo menos ahorita que viene el inicio de año, ¿cierto? Cada uno a inicios de año yo creo que usted se hace un autoexamen y tiene unos propósitos para el año siguiente. Por ejemplo, ¿ustedes qué propósitos se trazaron para el año siguiente? Uno de mis propósitos, Sí, conseguir una moto. subir una moto. Y Jennifer, No, la verdad no he pensado todavía. Estoy esperando que me llegue enero. está esperando, listo. En este caso, Para el nuevo. digamos que inicialmente tenemos así propósitos materiales, sí, pero digamos que tenemos que enfocarnos un poco más a lo espiritual, ¿cierto? Pero entonces quería que me hablaran de pronto de lo espiritual. ¿Qué propósitos tienen? del espíritu. Sí. Porque lo material, a fin de cuentas, lo que usted decía, la moto, pues uno requiere plata y la plata va y viene y eso en cierto modo, pues En lo es espiritual yo creo que enriquecer los dones. enriquecer los dones y Sí. Jennifer, Ser más útil ahora. ser más útil en la obra de Dios. Entonces, lo primero que usted tiene que preguntarse cada día y para los propósitos del año que vienen es, ¿será que yo estoy en el camino correcto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de pronto a veces lo que nos dice acá este Proverbios capítulo 14, versículo 12 es que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero finalmente su camino es camino de muerte, ¿cierto? Entonces todos los días yo tengo que estar analizando y autorreflexionando. Me puede estar llevando por un camino que de pronto me puede alejar de Dios. Entonces, en este caso, de pronto no sé si fue el punto de la iglesia, porque como por lo menos era una que tenía tanto dinero, ¿cierto? Recordemos que a ellos de pronto, por tener tanto dinero, que es lo primero que toca. Cuando uno tiene mucho dinero, que es lo primero que toca. ¿Cómo hacer un análisis? Sí. O sea, digamos, usted tiene mucha plata. ¿Qué pasa cuando uno tiene mucha en exceso? Aparte de las ocupaciones, de pronto a nivel. Me toca estar pendiente de todo porque lo pueden robar. Exacto, pero entra de pronto, a veces unas personas se vuelven orgullosas debido a Ah, sí. que Sí. tienen mucho dinero, entonces pues como tenían mucho dinero, pues no dependen de nadie para nada, ¿cierto? No sé si este era el caso de la iglesia, pero lo que nos dice la historia que esta fue una iglesia como muy rica, ¿cierto? La ciudad de Sardis fue una donde no necesitaba así tanta ayuda de económica. Y en este caso puede ser que de pronto alguno de esos líderes se volvieran arrogantes, ¿cierto? Entonces por eso es que yo les digo que tenemos que hacer como una autorreflexión y ver a dónde nos está llevando la vida, ¿cierto? Si de pronto fue, recordemos la parábola de publicanos y del fariseo, ¿sí recuerdan? ¿Qué era lo que sucedía ahí?
Vamos a leerlo rapidito en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, Dice la palabra. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. entonces vea lo que sucedió con el publicano y el fariseo. Un fariseo era de los que servían allá directamente en la iglesia, ¿cierto? De los que estaban ahí involucrados, pero debido al orgullo, a la arrogancia, a la altivez que de pronto el hombre tenía, ¿cierto? ¿Quién salió justificado? El publicano, exactamente. Entonces ese es un ejemplo de pronto de lo que pudo haber pasado en la iglesia, ¿sí? De pronto había arrogancia espiritual por parte de los líderes o por parte de la misma congregación, la iglesia de Sardis. Entonces, eso es lo que tenemos que estar atentos. De pronto, si de pronto en nuestras vidas está sucediendo esto, de pronto nos estamos volviendo arrogantes, de pronto nos ha faltado ser vigilantes, ¿sí? Pues porque recordemos ahí que de una u otra manera el diablo lo que busca es hacernos caer, sea como sea, porque él lo que quiere vernos es destruidos, lejos de Dios. Y porque les hacía yo la pregunta al inicio de que si creían en Dios, porque vea que ahí en Santiago nos dice que inclusive los demonios creen en Dios, pero hay una diferencia, que ellos creen pero tiemblan ante el nombre de la presencia de Dios, ¿sí? A diferencia de los ateos. ¿Qué son los ateos? Si no creen en la existencia de Dios. Exactamente, los ateos son las personas que no creen en la presencia de Dios. Entonces yo creo que el diablo, cuando una de estas personas llegue al infierno, les va a dar una reverencia, les va a dar un aplauso, porque ellos están logrando algo que ni siquiera el diablo puede hacer, que es creer en Dios. El diablo cree que Dios existe y tiembla ante la presencia de Dios, pero los ateos no. ¿Sí ven? Y eso es una forma de faltarle como el respeto a Dios, porque a pesar de todas las evidencias que hay de personas no mencionadas en la Biblia, sino de filósofos que mencionan la existencia de Dios, ¿sí? Hay personas que no creen en Dios. Hay otras que son agnósticos. ¿Cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico? ¿No? Los agnósticos son las personas que creen que hay un Dios, que creen que existe algo sobrenatural, pero que ninguna de las religiones que existe hoy en día pueden explicar ese concepto de lo que es un ser superior. Esos son los agnósticos. Entonces, no creen que ninguna de las religiones de este mundo puedan explicar lo que es un ente superior. Esas son la diferencia entre los ateos y los agnósticos. Los agnósticos por lo menos reconocen que hay un Dios, pero los ateos no. Y lo más terrible de esto es que los demonios creen en Dios, pero tiemblan ante la presencia de Dios, ¿sí? ¿Listo? Otro ejemplo de lo que podría pasar en esa iglesia es que el ir a la iglesia se hubiese podido convertir en una cuestión social, ¿sí? De pronto todos iban a la iglesia o era para cuestiones sociales, para salvarse con el amigo, con el hermano, con el familiar, ¿cierto? Como para no quedarse aburrido en la casa. Para no quedarse aburrido en la casa, ¿cierto? Porque pues de pronto a veces las mujeres están solitas, entonces ¿qué hacen? Pues irse para la iglesia. O a veces los hombres no tienen nada que hacer o con quién socializar. ¿Y qué hacen? Pues se van a la iglesia por los motivos equivocados, por las razones equivocadas, a hacer de todo menos a lo importante que es a buscar de Dios, ¿cierto? A veces publicamos fotos de nuestros bautizos, de nuestras bodas, de qué otra actividad social, a ver, ayúdenme. De una fiesta, un cumpleaños, ¿cierto? A la posada del trabajo. Anteriormente, yo recuerdo que en la iglesia una vez hicimos un evento de ir a desayunar a la iglesia, ¿sí? Fue un evento social, hace muchos años. Creo que estábamos, bueno, no recuerdo dónde estábamos, pero hicimos un evento como de ir a desayunar, eso fue un evento social, ¿sí? Pero en este caso se convirtió en un evento social, pero dejamos a Dios de lado, ¿cierto? Y eso pudo haber sido un problema, por el cual la iglesia pues obviamente dejó de tener la presencia de Dios ahí en la iglesia, que lo ideal es que cuando usted vaya a la iglesia, es que la presencia de Dios esté ahí, porque si la presencia de Dios no está ahí, ¿qué sentido tiene ir a perder el tiempo, ir a decir palabras vacías, ¿cierto? Porque yo ese tiempo fácilmente lo hubiese aprovechado por lo menos en el parque uno hace actividad física, se esfuerza, ¿cierto? Y esa actividad física para el cuerpo
en cierto modo es beneficiosa. Pero en este caso, para lo que es estas dos iglesias, lo que es la de Sardis y la de la Odisea, ya el Señor ya se había ido de ahí. Entonces, en este caso, esta iglesia no había sufrido persecuciones. Como ya lo he dicho, Esmirna y Pérgamo ya se habían sufrido alguna especie de persecución. Pero aquí dentro de la iglesia encontrábamos cristianos que se convirtieron en inofensivos, acomodados al mundo, a lo que el mundo les ofrecía. Y debido a eso, yo creo que hasta inclusive mezclaron actividades paganas con lo de Dios, ¿sí? Empezaron a mezclar esas cosas, ¿sí? Y pues obviamente cuando uno se acomoda a las cosas del mundo, pues uno ya no tiene que pagar un precio por el Señor. Entonces se acomoda, ya no hay ayuno, ya no hay oración, ¿cierto? Entonces, estos fueron cositas que pudo haber pasado con esta iglesia, ¿listo? Sigamos ahí leyendo. ¿Cuál sigue? El 5 dice, cinco. el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Listo. Vuelva el primero, pero vamos a desglosarlo ahí suavecito. Entonces, habla de recompensa, ¿sí? Ya el Señor... vuelva a leer ahí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no... Listo, hasta ahí, el que venciera será vestido de vestiduras blancas. Entonces eso es como la recompensa para esta iglesia, por esforzarse y por los que decían que había algunos poquitos que no se habían contaminado, ¿sí? Entonces ahí lo que les dice es, habla sobre las vestiduras blancas, ¿sí? Esa es la primera recompensa que sigue ahí. No borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, el nombre del libro de la vida. Entonces, hay algo que quería tocar ahí antesitos del libro de la vida, ¿sí? Y es la parábola de los 10 leprosos. Si quiere, váyase ahí a Lucas 17, del 11 al 19, y vamos a leerlo ahí rápido. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Listo. Eso quería tocarlo antes del libro de la vida. ¿Por qué? Porque de pronto a veces el Señor hace milagros en cada uno de nosotros, pero nosotros no somos agradecidos. Veamos que de esos 10 leprosos, ¿cuántos volvieron? 1. ¿Y cuántos se quedaron con el Señor? Ninguno, ¿cierto? Ninguno, de pronto por iniciativa propia, decidió seguir al Señor a partir del agradecimiento en ese milagro, ¿cierto? Entonces, a veces eso pasa dentro de la iglesia, a veces de pronto el Señor hace milagros, O es un milagro pasajero. o O es... sea, la emoción. En el momento, pues recibió el milagro, se quedó por ahí un mes, ya se fue. Entonces, muchas veces el Señor a veces no obra inmediatamente los milagros por eso, porque Él conoce el corazón de las personas, ¿cierto? Y de pronto sabe que si de pronto usted está viviendo una enfermedad y lo sana inmediatamente, pues el Señor sabe que usted va a volver a las mismas andanzas en las que usted estaba y va a seguir en el mismo desorden, ¿sí? Pero lo que el Señor es, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Pues que Permanezcamos. permanezcamos en Él, que nos arrepintamos. Dice allá Crónicas 7:14 que dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere primeramente? Que la gente, que las personas se conviertan de los malos caminos, de todo lo que nos aparte, de lo que nos separa de Él, ¿cierto? Y hay una parte donde dice, y hace una advertencia el Señor, ahí en ese mismo donde dice, vendré sobre ti, ¿cierto? Volvámoslo a leer, el versículo 4, el 3 creo que es. Leamos el 3 otra vez. 3, 5, ¿sí? Ajá. El que venciere... No, 3. Ok, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Listo, ese vendré sobre ti es como una advertencia, un juicio. Porque si recordamos, lo hablábamos en la predica pasada, en 1 Corintios 11:30, donde el Señor decía que
Por eso había muchos que estaban enfermos y otros ya habían muerto. ¿Por qué? Por causa de la condición, por causa de que no habían tenido un arrepentimiento genuino. Entonces, por esa causa, de pronto hay mucha gente que está enferma y debilitada por esa misma condición. ¿Listo? Entonces, ahora sí, digamos con las recompensas, las vestiduras blancas. Volvamos a leer ese, el 4, El 5. el 5. Que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Listo. Entonces, estas vestiduras blancas era para los poquitos que de pronto ahí decía que no se habían contaminado. ¿Y qué representa las vestiduras blancas? La santidad, la pureza, ¿cierto? Entonces, no creamos, y por ejemplo, eso que dice ahí más abajito del libro de la vida, ¿cierto? Creo que no lo pasamos derecho, pero lo que decía el libro de la vida me hizo pensar y reflexionar. ¿Será que de pronto el Señor le gustará a una persona mediocre? ¿Por qué lo digo? Porque vea, acá tengo un análisis, y cuando Moisés envió a recoger la tierra, a reconocer la tierra, sí, cuando estaban allá en conquista de Jericó, cuando enviaron a reconocer la tierra, de todos esos que enviaron, solo llegaron 2 a poseer la tierra prometida, ¿cierto? De los 5.000 que comieron del milagro de los panes, ¿cuántos se quedaron con Jesús? Solo 12, los que él ya había escogido, ¿cierto? Y si seguimos mirando, y lo asemejamos como a referencia al libro de la vida, y la pregunta con lo que yo le digo que si el Señor aceptaría a cristianos mediocres, porque el Señor entonces diría que no borraría su nombre del libro de la vida. Y de pronto podemos creer solamente en Dios y ya, no pasa nada. ¿Qué creen ustedes? ¿Es así o no es así? No, tenemos que andar como, sí, como Dios quiere, a la medida del varón, a la medida de Cristo. De pronto en nuestra humanidad siempre somos asociados al pecado, y si no se da comunión, esa intimidad, es posible que vamos a alcanzar esa santidad que Él quiere. Que no somos perfectos y ahí está. Así es, y de hecho, te toca un tema muy importante, que es el que asemejarnos más a Cristo. Todos los días usted debería levantarse y preguntarse, bueno, ¿cuánto me parezco hoy más al Señor? ¿Cierto? Porque es el prototipo que nosotros debemos seguir. De pronto a veces los muchachos o los jóvenes o los niños quieren parecerse más a los futbolistas, a los influencers, a los youtubers, ¿cierto? Pero nosotros como cristianos deberíamos parecernos más al Señor Jesús, ¿cierto? Entonces en la medida que nosotros vamos avanzando, deberíamos preguntarnos eso, ¿cuánto nos parecemos más a Cristo, ¿cierto? Entonces, sigamos leyendo ahí el Apocalipsis, el que sigue, las vestiduras blancas, el nombre del libro de la vida, ¿sí? Digamos ahí otra vez, volvamos a leer ese. Que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de su... Entonces, vea, si hay momentos en el que de pronto usted se avergüenza del Señor, ¿sí? No sé si a usted le pasa. De pronto, porque sepan que usted es cristiano, o porque sepan que usted va a la iglesia, o que usted está cantando en la alabanza, yo no sé, tantas cosas que de pronto a uno le pueden dar vergüenza, o lo hemos... negado. Exactamente, consciente o inconscientemente hemos negado a Dios de una u otra manera, pero vea que el Señor, a pesar de la infidelidad de nosotros, Él nos dice que Él no nos va a negar. Otra vez, leámoslo. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y me hace acordar de ahí Mateo 7:23, donde dice que hay algunos que dice que no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿cierto? Entonces también donde dice que a esas personas de pronto que creen de pronto estar por el camino correcto, y cuando en el momento en que lleguen al Señor, el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí, ¿cierto? Pero en este caso, por eso yo le hacía la pregunta, ¿será que el Señor aceptará cristianos mediocres, cristianos endengles? Es algo que usted tiene que reflexionar, porque hay personas y doctrinas que enseñan que la salvación no se pierde, ¿cierto? Entonces, pues, eso ya cada quien de manera personal decidirá si se pierde o no se pierde la salvación, ¿sí? Pero vea lo que le pasó a esta iglesia, por no estar apercibida y por no ser centinela, el Señor ya no estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, ahí es donde usted debería hacer la reflexión y tomar en cuenta si es así o no es así, ¿cierto? Entonces, acá en Mateo 7:23 nos dice que a algunos les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No. ¿Qué harían ustedes cuando llegue el momento les dijeran eso? ¿Qué sentiría usted?
uno sentiría un vacío muy grande, como cuando uno se le pierde el celular, va por la calle y va a abrir la puerta y no tiene las llaves. Pero, y ahora. Literal. Sí, así, o sea, un vacío. Un frío Sí. que no se puede describir. Entonces, por eso es que en este caso el Señor nos llama a estar vigilantes y a estar atentos, porque por lo menos yo no quisiera que me pasara eso. Y creo que a ninguno de ustedes que tanto nos oye como los que estamos acá presentes, nos gustaría que, porque no vivimos, si eso nos termina a llegar pasando, no vivimos una vida tan mala, pero no nos esforzamos lo suficiente como para entrar al cielo, ¿cierto? O sea, ¿qué hicimos? Nada, nada, vivimos una vida vacía. Entonces, vean acá lo que el Señor nos reconforta acá y nos recuerda, ¿listo? Y recordemos que es muy fácil contaminarse con las cosas del mundo, ¿cierto? Recordemos que la luz no tiene comunión con las tinieblas, ¿listo? Llegamos ahí, ¿qué sigue? ¿Qué termina diciendo? El 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Listo. Termina ahí con eso. Nos hace la reflexión de que hay que estar atentos y hay que estar persuadidos a lo que el Señor nos habla, porque el Señor nos habla de diferentes maneras. A usted le puede hablar a través del radio, a usted le puede hablar a través de la misma palabra, a través de pronto la voz de los papás, muchas veces es la voz de Dios, pero a veces uno cree que los papás solo quieren a uno molestarlo. La piedrita en el zapato uno cree que son los papás, pero a veces uno dice, Señor, háblame, y le habla a uno a través de los papás. Y resulta que uno no hace caso a lo que le dicen los papás, pero a veces la voz de Dios se refleja en la voz de los papás. Y a veces no nos refugiamos en eso y vamos y buscamos el profeta y vamos y buscamos a ver quién nos hable cosas que nosotros mismos en nuestro corazón queremos escuchar, ¿cierto? Porque a veces uno busca el profeta, cambia el brujo por el profeta. Y a veces uno dice, cuando el profeta a uno le habla algo que uno no quiere escuchar, uno dice, no, este man no me conviene, o sea, me metí en el lugar equivocado, ¿cierto? No tiene nada de Dios, o sea, es... porque exactamente, entonces a veces uno le pide que a Dios que le hable, pero uno no sabe escuchar la voz de Dios, inclusive a veces no necesita que le hable a través de un profeta, sino por la misma palabra le habla a uno, o a través de escuchar la voz de Dios en su corazón o en su mente, pero uno no sabe entender las formas en que Dios se comunica, ¿cierto? Para tomar una decisión, para emprender un negocio, para emprender un proyecto. El Señor nos invita acá y siempre que termina, dice, el que tenga oído, Oiga, que oiga, ¿listo? yo quise agregar algo más. O sea, de acuerdo a todo lo que hemos leído en este pasaje, dice, por ejemplo, el primero, dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Llevando la comparación a las iglesias, hay muchas iglesias en las que decimos ser cristianos, pero vivimos una vida de apariencia. Realmente decimos estar vivos siendo cristianos y como camuflándonos en el nombre cristiano, pero realmente nuestro ser y nuestro espíritu está muerto. No tenemos nada de Dios. Donde dice ese vigilante, me encanta cómo el Señor trata de poner el ejemplo de lo que ellos viven o lo que vivieron al momento de la invasión, o que vinieron y se apoderaron del territorio, intentaron meterse. Bueno. Y lo que compara él es ser vigilante, pero lo lleva al mundo de lo espiritual. Y nos dice, sé vigilante para que nosotros no muramos o que no nos invada el enemigo. Otra cosa, el 4 dice, tienes unas pocas personas en Sardis. Muchas iglesias o muchos pastores se deleitan viendo cantidad de gente en las iglesias, multitudes, siendo bultos. Pero realmente Dios no pide cantidad, sino calidad de personas. O sea, ¿cuánta gente va a ir? ¿O realmente va a ser salva? Si realmente yo estoy dentro de esas pocas personas de Sardis que habla acá, que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo con vestiduras blancas. ¿Realmente soy parte del grupo de las pocas personas o soy más del montón que los pastores les encanta ver? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Realmente estamos seguros de que nuestro nombre se ve claro y legible en el libro de la vida para cuando el día que venga el Señor a leer ese nombre esté escrito ahí. Y bueno, el que tiene oído, oiga. Y usted tocó ahí varios temas importantes que de pronto yo no quería profundizarlos o no olvidé profundizarlos. Porque, bueno, ya nos extendimos un poquito, pero vamos a terminar de hablar bien de esta iglesia y si algo dejamos la odisea para después. ¿Y qué sucede? Que de pronto a veces vivimos de la apariencia, ¿cierto? Que de pronto, como no nos ven en el trabajo, como no nos ven en el estudio, ¿cierto? Sobre todo para los jóvenes, porque a veces uno tiene esa doble cara. Y de pronto uno se comporta de una forma
en la iglesia y otra forma en el estudio y de otra forma en el trabajo y de otra forma con los papás y de otra forma con los amigos, ¿cierto? Y tiene múltiples personalidades. Para mí una persona que se comporta de diferentes formas, dependiendo de la persona con quien esté, pues para mí tiene un desorden de personalidad, ¿sí? Porque uno tiene que ser la misma persona, tanto en la iglesia como en la casa o en el trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque de lo que yo tengo, pues eso doy. Y lo que vamos a ver en la iglesia de la Odisea es que de pronto, ¿cómo usted conoce a una persona? ¿Cómo se encarga usted de conocer a una persona? Que a veces las apariencias pueden hablar tanto bueno como malo, sí, pero ¿cómo usted realmente desconoce a una persona? Según la palabra. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Claramente ahí sabe, o por sus frutos los conoceréis. Manera de hablar. Y allá Mateo 6 también nos habla de que ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, ¿cierto? De que todo árbol que no da fruto, ¿qué sucede? A esta iglesia le pasó eso. Había había mucha gente de pronto en esa iglesia de Sardes. Pero ¿qué sucedió? Que esa iglesia no tenía fruto. Y ya la presencia de Dios no estaba ahí. Le dice que era una iglesia muerta, que tenía nombre de que vivía, pero realmente estaba muerta, literalmente estaba muerta. Y lo que dice de que Wendy decía de que había mucha gente en las iglesias. Recordemos que cuando sea el rapto de las iglesias que hay, ¿cuántos irán a ir? ¿Cuántos cree usted que se vayan en una iglesia de 100? Así, digamos que hay una iglesia de 100 personas. ¿Cuántos opinaría usted que se irían? Deme números, cifras. Yo creo el 100%, un 2%. Pero conviértamelo en personas. 3 personas, 5 personas, 10 personas. De 10 personas, 2. No, de 100, estamos hablando de 100. De 100 personas, 20. ¿Y usted? ¿Da más o menos? Sí, yo diría que es lo mismo que Wendy. Lo que pasa es que hoy en día sí se ve demasiado la apariencia. Y la gente pues quiere llamarse cristiano y algunos quieren ir a la iglesia. Y les gusta pues de pronto la música y les gusta de pronto muchas cosas del cristianismo o de la diferente religión que llamen, ¿no? Pero que vivan la palabra. Yo Creería alguna vez que el escuché concepto que un dijo término Wendy está ahí. simpatizante, ¿sí? Y alguna vez escuché este testimonio donde decía, es que yo escucho esa alabanza y yo siento paz. Yo siento paz y coloco en mi negocio esa alabanza porque siento paz. Pero no era una persona creyente. Era una persona que vivía desordenada, pero le gustaba y simpatizaba con las alabanzas. Pero no era una persona que de pronto fuera a la iglesia, se esforzara, ¿no? Simplemente era simpatizante y le gustaba la música que impartía la iglesia cristiana. Hay otras que empatizan con la palabra, les gusta cómo se habla, cómo se predica, porque se habla muy bonito, ¿cierto? A veces esas prédicas motivacionales que hoy en día existen son muy chéveres, muy bonitas, pero el dilema es cuando usted empieza a aplicar esas prédicas a su vida. Ahí es cuando usted entra en un conflicto y de pronto hay cositas que a usted le gustan hacer, pero no es capaz de dejar de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es cuando uno necesita la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Es más, acá hablamos de los 7 espíritus de Dios, ahí o fue en la siguiente que vamos a hablar, espérenme a ver. O sea, ¿cómo así, bolito? Hay gente que quisiera sí, estar de acuerdo con la palabra, pero no son capaces de cambiar el comportamiento. Claro, ¿Usted dice? porque están atadas y están ligadas y el diablo les tiene una venda, una ceguera y no son capaces de cambiar esas condiciones. Por ejemplo, los drogadictos. Las personas que son drogadictas, en cierto modo, cuando quieren cambiar, hay personas que quieren cambiar, pero ¿qué sucede? Que están atadas a esa droga y tienen que vivir su proceso para poder cambiar. Síntomas como de enfermedad. Eso se llama el síndrome de abstinencia. Cuando una persona empieza a dejar de consumir, entonces ¿qué pasa? Empieza a sudar y se empieza a sentir mal. Y yo no sé qué. Exacto, yo no sé qué síntomas o qué, lo que he visto por ahí en películas y eso es que empiezan a temblar, que se ponen pálidos, mejor dicho, sudan. Yo no he experimentado eso, gracias a Dios. No sé, de pronto alguien de lo que nos escuchas, de pronto sí ha experimentado eso y sabe lo que se siente tener el síndrome de abstinencia. De pronto nos va a entender esta analogía que nosotros estamos haciendo. Entonces hay personas que les sucede eso, que de pronto quieren dejar algo, pero están atadas a ese pecado, ¿sí? Entonces hay personas que están atadas al alcohol y quieren dejar de beber y tienen problemas de beber y por ahí vayan, el grupo que existe es el de Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Y van y expresan sus problemas y de ellos creo que les dan recompensas de 1 mes de sobrio, 2 meses sobrio, 1 año sobrio, ¿sí? Algo así. Hay personas que les pasa con diferentes circunstancias, con la mentira, con el alcohol, con
¿Qué más ayuda? la fornicación, Con la comunicación, envidia y la envidia. con la envidia, ¿cierto? Que de pronto El chisme no parece tan grave, Parece- pero son cositas pequeñitas que a fin de cuentas eso nos aleja de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, usted debería preguntarse en cada situación, en cada decisión que tome en la vida, ¿qué haría Dios al respecto de esto, sí? Por ejemplo, eso es algo que yo a veces hago. ¿Qué haría Dios en este caso? ¿Sí? Y póngalo usted en práctica. Si usted va a tomar una decisión, pues pregúntese qué haría Dios. ¿Será que es la voluntad de Dios? Si yo tome la decisión de, no sé, se me ocurre ahí rápidamente un nuevo negocio, por ejemplo. ¿Será que es de Dios que yo estudie cierta carrera? ¿Será que esta carrera que yo estudio la puedo utilizar para el servicio de Dios? De pronto, esto es algo que aunque parece pequeño y no tan importante, ¿sí? Estoy haciendo, declarando que el que tiene el control sobre mi vida es quién, Es Dios. es Dios y no yo. Yo de por sí, en ciertas cosas, pues lo que quisiera es que Dios tomara el timón de mi vida y que Él lo controle. ¿Por qué? Porque si Él toma el control de nuestras vidas, pues no vamos a tener, digamos, tantos errores, ¿cierto? Porque si fuese por yo tomar las decisiones yo, ¿cuántos errores no habría cometido en el camino, ¿cierto? Muchísimos. Inclusive hay errores que nos traen consecuencias tan fatales que inclusive a veces esos errores propios perjudican a los de mi alrededor, a las personas que están al lado mío. Entonces no creamos que porque una persona peca y no pasa nada, queda Así, oculto. no. A veces esos pecados afectan a los que están a mi alrededor, ¿cierto? A veces esos pecados afectan a las generaciones futuras. A veces esos pecados me apartan y me separan de Dios de formas que yo mismo no imagino, que de pronto yo no veo que en el momento suceda algo, pero lo que pasa es que Dios es un Dios bondadoso, es un Dios comprensible, que es lento para la ira y grande en misericordia, y que no ha decidido castigarnos, es porque Dios está esperando que nosotros lleguemos al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, es una reflexión ahí que hay que hacer, que hay que examinarnos cada uno de nosotros y preguntarse cada uno si de pronto Dios está en su vida, si de pronto Dios está en sus oraciones, si escucha sus oraciones, ¿cierto? Porque a veces yo puedo orar, pero por eso les decía que leyéramos la parábola del publicano y del fariseo. Porque a veces dice que el que se humilla será enaltecido, ¿cierto? Entonces a veces de pronto, porque yo tengo un trabajo, entonces me creo superior a los demás. A veces de pronto porque yo estudio cierta carrera, me creo superior a los demás, y no es así. De pronto a veces porque yo estoy en un cargo dentro de la iglesia, me creo superior a los demás, y no es así. Yo debería adoptar la identidad de Dios y recordando que Dios era un Dios soberano, que se basaba ¿qué? En el amor hacia los otros, en el amor hacia el prójimo. ¿Listo? Y listo, nos alargamos un poquito, tocamos solo el tema de Sardis, vamos a dejar después para otra grabación lo que es referente a la BCA, entonces vamos a hacer otra parte más adelante, listo, espero, de pronto no sé si antes de que termine este año, o no sé si ya para el otro, pero ahí vamos mirando cómo avanza la marcha, listo, entonces oremos y listo, cerramos aquí este episodio, gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este estudio. Te pedimos que seas tú tocando miles de vidas, que esta palabra sea la que transforme y toque el corazón de cada uno de los oyentes, que primeramente haga un cambio en nuestras vidas, que reconozcamos que te necesitamos a ti, necesitamos cambiar para llegar a esa meta de encontrarnos allí en el libro de la vida. Pedimos que esta palabra llegue a miles y que puedan también convertir su corazón a ti. Amén y amén.